Dios les bendiga en esta tarde, hermanos, amigos que nos escuchan, que nos van escuchando ahí en carretera, en el carro, otros ya están en casa. Pues bienvenidos nuevamente a este programa de cronología bíblica de mujeres. Y fíjense que hoy es el programa que cerramos con la sexta esposa una de las esposas que tuvo David, la última esposa que tuvo en Hebrón, y el sexto hijo que tuvo con esa mujer. Entonces, claro que hubo después más mujeres que tuvo en Jerusalén, pero en Hebrón tuvo 6 hijos. Y vamos a hablar un poquito de esto porque casi por lo regular todos estos programas que hemos tenido de cronología bíblica de mujeres, hemos estado hablando de las alianzas políticas que hizo David y que pues que lo forjaron para llegar al estatus de rey de Israel después de la sucesión del rey Saúl. Y todo esto pues influyó no solamente en el gobierno del país, sino también tuvo influencia en las familias de Israel. El ejemplo era desde los gobernantes, los que imponían las leyes y las formas, y eso pues lo seguían, y vemos en este reinado de David cómo entra la poligamia, ¿verdad? Muchas mujeres, un solo rey, por la estrategia política que utiliza para entrar a gobernar Israel. No estamos diciendo que su gobierno haya sido malo, sino simplemente que introduce un formato familiar político que muchos gobiernos comenzaron a adoptarlo. ¿Y por qué a veces eso marca? Porque es lo que ha pasado en la actualidad, las guerras, las diferencias políticas, tienen un porqué y traen un antecedente desde los tiempos de la Biblia y aún antes de por qué las decisiones del hombre forjan y marcan las decisiones por generaciones. Y aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, también se equivocaba, también era un hombre natural que tenía sus errores, y que cada decisión que nosotros tomamos, sea buena o sea mala, la vamos a tener que confrontar en algún momento de nuestra vida. Y aquí vemos cómo trasciende en el linaje familiar, y también trasciende en cuanto a lo que es el país, porque tuvo toda esa conformación de familias, de la familia real, tuvo trascendencia en el pueblo de Dios y en los pueblos que estaban a sus alrededores. Así que pues vamos a comenzar. Vamos a orar. Ya están aquí en el en vivo la hermana Rosa Torres. Gracias por acompañarnos. Y conforme vayan ahí entrando, pues los vamos saludando si se puede. Y también hay un saludo a Esthercita, que ya va en camino a Houston. Que Dios la guarde a ella y a Jennifer, esperando que todo esté bien y pues que Dios le dé un carro nuevo. Estamos decretando esa bendición sobre su vida. Así que pues vamos a empezar en esta tarde. Y vamos a hacer oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de compartir esta palabra que usted nos da para este lunes de cronología bíblica. Que esta palabra que vamos a dar nos ayude a tener un entendimiento mayor de las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria, que pareciera que no le van a afectar a nadie, pero que sí trascienden en las generaciones y trascienden en el lugar donde cohabitamos, donde vivimos, con las familias con las que cohabitamos. Ayúdenos, Señor, a ser entendidos como la tribu de Isaacar en los tiempos, y saber que nuestras decisiones marcan generaciones. Le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y usted dice amén allá. Pues fíjense que vuelvo a repetir los mismos textos que hemos estado mencionando durante ya 2-3 lunes continuos sobre las diferentes esposas de David, y quiero remarcarlas en esta tarde porque con esta esposa cerramos el ciclo de Hebrón.
Hebrón fue un lugar muy importante en el reinado de David, antes de ser el monarca total o tener la totalidad de la monarquía o del reinado de Israel. Primero fue rey en Hebrón, y ahorita vamos a explicar un poquito por qué es tan importante esta ciudad de Hebrón. Y dice ahí el capítulo 3 de Segunda de Samuel: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y este versículo, amigos hermanos, nos hace recordar que hubo una guerra fría, un golpe de estado, por decirlo de esta forma, entre las dos casas reales. Pero ya sabíamos nosotros, como lo hemos leído en la Escritura, que Dios estaba con David y se había ya alejado de Saúl. Se había alejado de Saúl. Entonces, donde está la presencia de Dios, es la casa que se va a mantener fortalecida o de pie. Y donde no está la presencia de Dios, pues es la casa que va a estar débil y que va a ir en una decadencia hasta que se acabe. Y eso lo vemos en ese versículo de donde dice: hubo una guerra de traición, una guerra por el poder, una guerra donde las alianzas políticas impulsaron a David a ocupar el lugar que debía de ocupar como rey de Israel. Pero tuvo un coste toda esta preámbulo para poder ser rey de Israel. Tuvo un coste y vino a repercutir en el seno familiar, vino a repercutir en las relaciones entre las diferentes madres, vino a repercutir entre los diferentes hijos de las diferentes mamás. Y pues él como padre, como rey, como patriarca, pues tener que sobrellevar esto y poder haber actuado de forma prudente. No lo hizo en todos los casos y vemos las consecuencias. Entonces, qué importante es que usted, como papá, como mamá, siempre busque la dirección del Espíritu Santo, siempre busque la dirección de la presencia de Dios para poder tomar decisiones correctas y poder encauzar a la familia y corregir a tiempo y fuera de tiempo, que fue lo que yo vi ciertos aspectos en cuanto a los hijos del rey David, que no corrigió él como papá. Y lo dejó pasar porque como era su sangre, como eran sus hijos, pero había cosas que no se debían de haber pasado por alto, como la violación de Tamar, como el asesinato de Amón, hecho por Absalón, que cobró venganza. Dentro había una guerra con la casa de Saúl, pero también había una guerra dentro de casa. Qué terrible es eso, que aún con los propios tuyos, haya una guerra fría. Como dentro del seno familiar haya el pelear por ser el que maneje el negocio, pelear por ser el principal en la casa, por tener la mayor parte de la herencia, de las propiedades del papá, de la mamá. Qué difícil es que dentro de una casa, cuando ya no está papá, mamá, o cuando ya están viejitos, los hijos estén peleando por las propiedades y por lo que hizo el papá y la mamá en sus tiempos de juventud. Entonces, algo así similar se puede vivir en estos tiempos contemporáneos, era lo que estaba pasando en el tiempo de David, que estaba su casa. No solamente había una guerra fría y una guerra de muchos años con la casa de Saúl, sino que también había una guerra interna por ser los principales, los hijos que estaban naciendo de las diferentes mujeres con las que tuvo alianzas políticas. Querían ser la primer dama, querían ser las que mangonearan, las que mandaran en la casa, y era una alianza. Y dice el versículo 2, y le nacieron hijos a David en Hebrón.
Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, jezreelita. Su segundo hijo fue Kealián, de Abigail, la mujer de Nabal, el Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Agit. Y el quinto, Cefatías, hijo de Abital, que fue el que vimos la clase pasada, el lunes pasado. Y el sexto hijo, el hijo de Egla, así se llama la mujer. El sexto hijo se llamaba Itreán, de David, que todos estos jóvenes nacieron en Hebrón. Me di a la tarea de buscar por qué Hebrón. ¿Por qué? Porque recibe una palabra David cuando fue perseguido por Saúl, antes de entrar en el conflicto de guerra con la casa de Saúl, que Saúl quería matarlo a David. Recibe una palabra del profeta y le dice: vete a Hebrón, vete a ese lugar y desde ahí Dios te va a levantar para ser el rey de Israel, porque ya has recibido la unción, pero todavía no es el momento de ejercer esa unción. La unción está en ti, pero todavía no puedes ejercer la unción de rey. Vete a Hebrón porque es un lugar que va a ser tu trampolín para el reinado, va a ser el lugar estratégico donde Dios te va a sacar para gobernar. Y me di a la tarea de buscar un poquito sobre Hebrón. Y fíjense que encontré que Hebrón tuvo mucha importancia en la vida de David, porque lo mandan a ese lugar Dios para prepararlo y para, aunque se oiga como mal, ¿verdad?, a hacer alianzas para impulsarlo como rey. Fue al inicio de su reinado y el Hebrón fue el lugar que sirvió como capital del reinado de David. Ya era rey en Hebrón, pero no rey de todo Israel, hasta que ya queda como rey de todo Israel, que la casa de Saúl termina de derribarse, de acabarse, entonces establece su capital en Jerusalén. Pero la capital del reinado de David, en un principio, los 7 años y medio donde engendró estos 6 hijos, fue Hebrón. La unción como rey de Judá la recibió en Hebrón. Después de la muerte del rey Saúl, David buscó la guía de Dios y fue dirigido a Hebrón. Ahí los hombres de la tribu de Judá lo ungieron como rey sobre esa casa y reinó 7 años y medio sobre esa casa y 33 años en Jerusalén. El reinado de David fueron 40 años. 40 años como rey de Israel, pero 7 años y medio engendró 6 hijos en Hebrón. Ahí nacieron estos primeros 6 muchachos, incluido Amnón, Absalón y Adonías, que estos 3 murieron. Los otros 3 sobrevivieron. Y tiene mucho que ver las raíces, tiene mucho que ver la enseñanza de la mamá, tiene mucho que ver el papel que desempeña una madre, porque es el reflejo de un hijo, ¿verdad? Recordemos que en el Antiguo Testamento y aún en las civilizaciones después de la Biblia, el peso de la formación y del hogar recaía principalmente en la mujer. Entonces era si un hombre sobresalía, si un hijo sobresalía, si un gobernante sobresalía, era en gran parte por la enseñanza y la formación de una mujer. Entonces, básicamente ese era el papel principal de la mujer cuando se dedicaba a hacer su papel y no usurpar el trono, como las mujeres que estuvieron ahí. Fue en Hebrón donde todos los ancianos de las demás tribus de Israel se reunieron con David e hicieron pacto con él y finalmente lo ungieron como rey de todo Israel. Recordemos que cuando David comienza a gobernar como rey, no estaba
en todas las tribus de Israel, solamente en ciertas tribus, porque otras se mantenían al margen y todavía estaba la casa de Saúl viva. Fíjense que también investigué cuánto tiempo duró esta guerra fría entre la casa de Saúl y la casa de David, y fueron aproximadamente de 13 a 15 años. Esta guerra fría, en esos 13, 15 años, David fue errante. En esos 13, 15 años, David conoció diferentes hombres importantes, de familias importantes, sobresalientes, como la de esta ocasión, de esta mujer Egla. De ella usted no va a encontrar nada en la Biblia, de ella no va a encontrar usted tampoco nada en los libros extrabíblicos, simplemente la mencionan porque entra dentro de la genealogía de la descendencia que David deja, del linaje que deja, del linaje real, pero lo menciona la palabra, la escritura, porque aunque no fue la línea principal donde iba a nacer Jesús, donde nació Salomón, que quedó como sucesor de David en el reinado, sí fue un príncipe importante que la sangre de David se trascendió. Eso es lo que me llama la atención de esta mujer, y al igual que la mujer anterior que vimos, de que no se opusieron, sino que entendieron el papel para lo cual hicieron matrimonio y alianza con David, que fue Abital, la mujer anterior. Abital y Egla tienen muchas similitudes en poder desempeñar el papel como una madre que realmente le permitiera ver descendencia de sus hijos, que no murieran, que no fueran envueltos por la avaricia, que no fueran envueltos por el hambre del poder, porque eso era lo que pasaba en la monarquía, y ellas pudieron ubicar a sus hijos. Tú eres hijo del rey, tú eres príncipe, pero Dios no te ha puesto como sucesor de tu padre, simplemente eres descendencia y recibe las bendiciones que tu padre recibe. Eso sí lo dejaron bien claro estas mujeres como Abital y Egla, que es nuestra protagonista de hoy. Dejarlo bien enseñado, marcado, introducido en la mente, en el corazón, en el alma de sus hijos, y decir, tú no tienes por qué pelear por el poder, tú no tienes por qué pelearte por la herencia, tú no tienes por qué pelearte por cosas que no están dentro de tu propósito. Tu propósito es engendrar generaciones y descendencia del rey David, porque se va a necesitar en la genealogía del rey David, se va a necesitar hijos que tenga. Y estos hijos, como fue Cefatías, y en este caso Idreán, que es el nombre del hijo de Egla con David, entendieron su papel de príncipes, entendieron su papel de hijos del rey, y no se metieron en problemas de querer usurpar el puesto político o el puesto de su papá, de no quererse adjudicar más de la parte que les correspondía como príncipes del rey o príncipes de David, y bien ubicados en el tiempo y en el espacio como lo que eran. Yo soy hijo del rey y a mí me toca una parte proporcional de todo lo que haga mi papá. Todo lo que es de mi papá es mío, sin que yo tenga que pelearme por el poder, sin que yo tenga que querer desear la muerte de mis hermanos, porque pues realmente pues somos familias, y si mi papá es bendecido, yo también soy bendecido. O sea, qué importante es que tú como mamá, como papá, puedas transmitir y puedas dejar ese tipo de enseñanza en un hijo, para que no se pelee con sus hermanos, para que no hagan pleito por las cosas materiales. Entonces, esta ciudad de Hebrón es histórica y es simbólica, porque representa muchas cosas, no solamente para David, sino en el contexto
bíblico para el pueblo judío y para los musulmanes. ¿Por qué hablo para los musulmanes? Porque los musulmanes son hermanos de los judíos, ¿verdad? Medios hermanos de los judíos, porque Hebrón significa la ciudad donde murió o donde estuvieron los restos o están todavía, no sé, los restos de Abraham, el padre de la fe, el padre que recibe la promesa de que iban a ser un pueblo y que de ahí Dios iba a escoger al Salvador y que de ahí iba a nacer el Salvador. Y ahí en esa ciudad de Hebrón está asociada con los patriarcas como Abraham, como Isaac, como Jacob, quienes según la tradición bíblica fueron enterrados ahí en la cueva de Macpela. La elección de David de esta ciudad como capital unió su liderazgo con estas raíces que no solamente son espirituales, sino también históricas. También esta ciudad de Hebrón fue importante porque ahí representa también la rebelión de Absalón, que años más tarde se levanta contra su papá, aprovechando la importancia histórica de la ciudad como antigua capital. Es un punto de partida de ascenso de David al trono, pero también es un lugar fundamental para el establecimiento de la monarquía unida de Israel, porque recordemos que estaba dividida por la guerra entre el rey Saúl y el nuevo rey que iba a ser David. Y fíjense que encontré 10 cosas importantes sobre Hebrón. Desde Abraham hasta el rey David, Hebrón ocupó un papel importante central en la historia del pueblo de Dios. Hebrón es una de las ciudades más antiguas del mundo. Dice en Génesis 13:18, entonces Abraham trasladó sus tiendas y se fue a vivir cerca del gran árbol de Mamré en Hebrón, donde edificó un altar al Señor. Hebrón también es el único lugar que, aunque el pueblo de Israel fue nómada, no estableció casas ni nada de eso, fue el primer lugar donde Abraham compró una propiedad. Y esa propiedad, adivinen qué fue. Pues fue un campo para la sepultura de Sara. Dice en Génesis 23:20, así que el campo y la cueva que había en él fueron cedidos a Abraham por los hititas como lugar de sepultura para Sarita. También Hebrón fue entregado a Caleb. Fue la primera ciudad que se le entregó a Caleb, el espía, uno de los espías de los 12, que fue con Josué y trajeron las buenas noticias. Fue entregada esta ciudad a Caleb, como dice Josué 14:14. Desde entonces, Hebrón pertenece a Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque él siguió de todo corazón al Señor, Dios de Israel. El rey David fue coronado en Hebrón, como dice 2 Samuel 5:5, que son los versículos un poquito posteriores, 5:5. Y en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén sobre todo Israel y Judá 33 años. Hebrón era una de las ciudades de refugio, así que apartaron a Sedes, Siquén y Kiriat Arba, que era el nombre anterior de Hebrón, en el Josué 27. También en Hebrón había gigantes. Los gigantes vivieron una vez en Hebrón, como dice Números 13, 22 y 33. Hebrón se había constituido 7 años antes de Zoán en Egipto, y ahí vimos a los gigantes, que nos parecíamos a saltamontes a nuestros propios ojos. Por eso cuando fueron a explorar la tierra, vinieron con ese racimo de uvas gigantes. Otra de las cosas, la séptima cosa que encontré sobre Hebrón, es que es una región montañosa de Judá, como dice Josué 14:13.
Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón como herencia cuando hizo la repartición de la tierra. La octava dice, Abraham construyó un altar ahí. Génesis 13:18. Allí edificó un altar al Señor y allí es donde tuvo la revelación Abraham de que su pueblo, que en él serían benditas todas las naciones y que Dios apartaría un pueblo para que naciera el Salvador. Segunda de Samuel 15:10 nos dice que tuvo una relevancia política en años posteriores, porque ahí vemos cuando Absalón envía mensajeros secretos diciendo que tan pronto oigan el sonido de la trompeta, todos digan Absalón es rey en Hebrón. La décima cosa que encontré sobre Hebrón es que Hebrón señala las promesas de Dios. Daré a esta tierra a tus descendientes, como dice Génesis 15:18. Y entonces, ¿qué significa Hebrón? Hebrón significa la tierra de las promesas. ¿Qué es Dios para usted y para mí? Es una tierra de promesas que Dios nos da. El nombre de esta mujer que tenemos el día de hoy significa, Egla significa novilla o becerra, o novilla o carro. Y el nombre de su hijo, llamado Itream, significa más que suficiente y sobreabundancia. Entonces este muchacho, junto con su madre, pudieron entender que nada más eran medios y formas que Dios había constituido para que David se estableciera, y entendió muy bien el papel Egla de lo que iba a ser como madre de un príncipe de Israel. Entendió este lugar y por eso su nombre lleva el nombre de novilla o carro, y el nombre que le da a su hijo, más que suficiente y sobreabundancia. Este joven o este príncipe jamás se preocupó por pelear el trono, jamás se preocupó por las cuestiones políticas, por querer gobernar, por tener el poder, porque Dios le había dado y lo había dotado de más que suficiente y sobreabundancia. Yo soy el hijo del rey. Él entendió su papel. Yo soy el hijo del rey y como hijo del rey, yo solamente necesito obedecer a mi padre. Entonces, qué importante es que pareciera que pasar desapercibido, pero este joven o este hombre, entender que su papel en la historia de la familia judía era el de obediencia y sujeción al Padre. Y si lo pudo entender, claro que pudo también entender que había un Dios que había puesto a su Padre y que ese Dios de su Padre también era el mismo de él, y él no tenía por qué tener pendiente o escuchar malas noticias, porque por eso Dios le había puesto ese nombre. Mi nombre significa que estoy en sobreabundancia. Y cuando nosotros le creemos, amigos y hermanos, las promesas a Dios que tiene para nosotros, nosotros podemos estar confiados como este nombre de este joven, Itream. En Dios tenemos más que suficiente y en Dios tenemos sobreabundancia cuando reconocemos y obedecemos a Dios. Entonces, el papel de esta mujer fue enseñarle los principios bíblicos y ver un panorama dentro de la casa donde había problemas, donde no eran las cosas tan bonitas, pero poder entender, pero yo tengo Dios. Y aunque aquí las cosas no estén bien, en mi casa sí gobierna Dios. Cuando nosotros a Dios lo ponemos en primer lugar y le obedecemos, todo en la casa comienza a funcionar de acuerdo al lugar que Dios nos ha puesto. Así que eso lo entendió Egla y lo entendió su hijo, y no perecieron en medio de la Guerra Fría dentro de casa. Usted ha escuchado, usted ha visto que entre los mismos hermanos a veces no se miran, que entre los mismos hermanos se echan indirectas, pero este joven entendió junto con su mamá, yo no estoy aquí para pelearme con mi hermano ni con mi hermana, ni para pelearme con las esposas de mi papá, yo estoy aquí porque yo soy hijo del rey. Yo tengo derecho a la herencia
y estoy sobreabundante de las bendiciones porque me puedo someter a mi Padre y me puedo someter a Dios. Entonces, a veces nosotros como cristianos no creemos en las promesas o decimos creerlas, pero no nos sujetamos a la instrucción, a lo que Dios dice. Las promesas todas, en su mayoría, hay que creerlas y obedecerlas. Y eso es lo que a veces nosotros como creyentes nos falta, la parte operativa. La parte operativa es, Dios me da una promesa, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero la parte operativa es que realmente yo crea que Él es mi pastor, y si Él es mi pastor, yo tengo que obedecerlo, yo tengo que sujetarme a Él. Y a veces queremos que nada nos falte sin sujetarnos a la voluntad de Dios. En la Biblia dice que Hebrón, vuelvo a la parte de Hebrón, porque fue algo que marcó la unificación del reino. Esos 7 años y medio de alianza, le ayudaron a David en su inexperiencia a entender muchas cosas. ¿Por qué Dios lo llevó a Hebrón? ¿Por qué Dios no lo puso inmediatamente como gobernante en Jerusalén? ¿Por qué tenía él que unir a un pueblo? ¿Por qué tenía que unir a las tribus que estaban divididas? Unas estaban con Saúl, otras estaban con él. Había daño en medio del pueblo, pero David lo pudo entender cuando obedeció a Dios. Hebrón nos enseña sobre las promesas de Dios y cómo Él recompensa nuestra fe y nuestra obediencia. En Hebrón vemos el compromiso de Dios con Abraham, cuando Abraham le construye un altar y en el altar le deposita una ofrenda. Ese fue un acto de adoración que representó la importancia de dedicarle a Dios nuestras vidas y reconocerle que sin Él no podríamos hacer las cosas correctas. Su soberanía en todas las cosas. También vemos cómo Caleb le creyó a Dios esas promesas y presentó buenas noticias cuando fueron a explorar la tierra. Y recibió Hebrón como herencia, un lugar donde fluye leche y miel. Él fue el que trajo esa noticia. ¿Y cuál es la tierra que nos dio Dios? Es un lugar muy bonito, es una tierra que fluye leche y miel. Esas fueron las noticias que dio Caleb, hablando de las promesas, hablando de la recompensa, de la fe y de la obediencia. A pesar de los desafíos y de los temores, Caleb se mantuvo con una fe y creyendo que era una tierra buena que Dios les había entregado. Caleb confió en la protección y en las promesas de Dios, que aunque hubiera gigantes, no sería nada porque tenían al gigante mayor que era Dios. Incluso a veces nosotros, cuando nos enfrentamos a nuestra propia opinión o a la opinión de los demás, vemos las cosas mayores que las que Dios está con nosotros. David comenzó en Hebrón y aunque pareciera como cosa mala el haber hecho alianza con diferentes mujeres, cada mujer trajo una enseñanza a David y le recordó, como Abigail, que le recordó las promesas de Dios y que Dios no se queda con nada. Cuando abogó por la hacienda, por la gente de la finca donde vivía con su esposo Nabal. Y le dijo, no se manches tus manos con sangre que no vale la pena. Tú tienes al Dios verdadero que hará justicia. Ahí entró la sabiduría y la prudencia de Abigail. Ahí entró el buen consejo de una mujer que edifica su casa y que realmente es ayuda idónea para el esposo, lo impulsa. Abital y Egla
fueron mujeres que no fueron conflicto o no fueron de más conflicto en la vida de David, sino que realmente le ayudaron a tener una posición con todas las tribus de Israel, al consolidarlo como rey y respetarlo. Y enseñar a sus hijos a respetar a su padre. El hecho de que Hebrón fuera una ciudad de refugio también nos enseña que era un lugar seguro. Nuestras comunidades deben de ser lugares donde la gente encuentre refugio, apoyo y perdón. Y usted me puede decir, ¿por qué habla mucho de Hebrón si el tema es Egla? Lo que pasa es que todas estas características que yo estoy dando de Hebrón las tenían las esposas con las cuales David hizo alianza y se casó para consolidar su reino. Tanto Abital, Egla, Abigail y entre las otras mujeres, todas tenían características de esa zona, de esa región. Y por eso las menciono mucho Hebrón, porque era un lugar desde la conquista de Josué, que Josué y Caleb conquistaron y las dejaron como una de las ciudades de refugio donde nadie podía penetrar. Y ahí cuando la Biblia menciona ciudades de refugio, eran ciudades donde no se podían cometer actos ilícitos, donde se vivía como si fuera el templo, donde se vivía conforme si fuera la sinagoga o como si fuera algo sagrado. No podías matar, no podías hacer malos negocios, tenías que vivir en el orden de Dios, porque era un lugar de refugio. El que no tenía comida le daban de comer, el que no tenía un lugar donde dormir le daban donde dormir, porque por eso era un lugar de refugio donde se hacía misericordia, donde se hacía justicia y juicio, donde había apoyo, donde había refugio y donde había perdón. Si a ese lugar de refugio o a esa ciudad de refugio llegaba un hombre sanguinario buscando perdón, buscando ayuda, se le daba la ayuda, se le reconciliaba, se le arreglaba su situación, se trataba de arreglarlo y de no volver al mal camino. Por eso menciono este lugar para culminar con estas esposas que tuvo David en Hebrón, porque todas tuvieron esa enseñanza de los lugares, las regiones que estaban en Hebrón cercas, los pueblos, ciudades importantes que estaban alrededor de Hebrón, tenían esa idiosincrasia y esa cultura de ser ciudades de refugio, de ser ciudades de apoyo, de ser ciudades de perdón, y esos principios los tenían las familias que vivían en esa zona. Y a esa zona fue a la que fue David a refugiarse, a esa zona fue a la que David consiguió esposas, en esa zona fue donde lo coronaron como rey 7 años y medio, en esa zona le nacieron hijos. No todos fueron buenos, pero tampoco no todos fueron malos. Le quedaron, de los 6 hijos, le quedaron 3 de Hebrón que le nacieron ahí. Y menciono eso porque la cultura, la enseñanza y los principios de esa zona crecieron con eso las esposas que tuvo David, y crecieron también los hijos que tuvo David. Ahí simplemente cuando muere Absalón y cuando muere Amnón, fue porque violaron los principios, porque violaron la enseñanza y quisieron adjudicarse cosas que no estaban dentro del propósito de Dios. Por eso Dios Dios permite que mueran. En las circunstancias que no fueron todas favorables o buenas, en una bonita manera de morir, pero así Dios lo permitió. Entonces, dentro de esa ciudad, dentro de esa cultura de Hebrón, donde estaban estas mujeres como esposas, eran mujeres que tenían en su enseñanza que había que dar apoyo, que había que dar perdón, que había que dar refugio, que había que ejercer justicia, que había que ejercer el temor a Dios, que había que seguir los principios bíblicos de perdonar, de misericordia, porque era un lugar donde Caleb
lo mostró y lo enseñó la fe, enseñó la obediencia, enseñó que las promesas de Dios no vuelven vacías, que antes de que él conquistara Hebrón, antes de que él sacara a la gente inicua, a la gente que vivía en ese lugar, que eran los anacuas, antes de que salieran de ahí, que eran los gigantes, estaba la promesa de Dios de que esa tierra era territorio de Israel, que era territorio del pueblo de Dios y que había que expulsar a los pueblos que estaban ahí, que no iban de acuerdo con el Dios verdadero. Por eso lo establece Caleb y lo establece Josué al dejar al Caleb ahí, y Hebrón se convierte en un lugar importante. Se convierte en un lugar importante para mostrar la provisión de Dios, se convierte en un lugar importante para aprender a confiar a Dios en los tiempos de guerra, en los tiempos de paz, a comprometerse a vivir de acuerdo a la justicia, porque ahí no se podía hacer nada malo, ahí no se podía pelear en ese lugar, ahí no se podía vengarse de nadie, ahí solamente se vivía de una manera justa y que agradaba a Dios. El que no podía vivir de esa forma, lo expulsaban, lo sacaban de esa ciudad, porque había normas muy establecidas desde que Caleb conquistó ese lugar. Y esas normas estaban enfocadas en el amor de Dios, estaban enfocadas en la verdad del Dios verdadero que tenía Israel. Así que estos principios, no todas las mujeres los siguieron. Por eso de ahí viene la sabiduría que tenía Abigail para aconsejar a David. De ahí viene la sabiduría que tenía Abital de no meterse en los asuntos del rey. Si el esposo le decía, ¿tú qué opinas?, ella daba su opinión de acuerdo a lo que ella aprendió de su familia, del lugar, de la zona que había conquistado Caleb y que había dejado establecido. Cuando le pide consejo a su esposa Egla, también ella se mantiene al margen diciendo, solamente en Dios está la verdad, y tú como rey, tú tienes que buscar a Dios y nosotros te seguimos porque tú eres la cabeza de la casa, de nuestra casa, y eres la cabeza de la lámpara de Israel, y lo que tú digas se va a hacer. Mujeres que supieron mantenerse al margen y mujeres que realmente supieron impulsar al esposo como cabeza del hogar, y en este caso como la lámpara de Israel, como el rey de Israel. Entonces por eso le puse yo como una historia, porque pareciera como que es una fantasía. Y digo una fantasía porque después no todas las mujeres se sujetan, pero no se sujetan a Dios y al esposo. Cuando realmente hay temor de Dios, cuando realmente tú amas a tu familia, a tu esposo, tú tratas de hacer un hogar, o que en tu hogar haya paz, y que la sabiduría de Dios realmente te ayude a tomar decisiones correctas. Después se suscitan más problemas con la casa de David, pero ya no fueron los hijos nacidos en Hebrón, fueron otro tipo de hijos nacidos ya en Jerusalén. Entonces, de estos 6 hijos que le nacen a David en Hebrón, solamente le quedaron 6. De los 6 solamente le quedaron 3. El último morir de estos 6 hijos en Hebrón fue Adonías, que fue muerto por Salomón, por los mismos intereses de Absalón de querer usurpar el trono cuando ya David era viejo. Entonces, decisiones que toman los hijos, no todas, en su mayoría, son por la mamá, pero sí la mamá tiene que impulsar al hijo a buscar de Dios. Tiene que impulsar a buscar a Dios. Aquí está Esther Ibarra, dice, bendiciones en camino.
Sí, estamos orando por ti para que todo, para que llegues bien. No se te quite todo cansancio y Jennifer también, para que ahí vayan escuchando el programa. Y hablando de ese programa, qué importante es el buen consejo de la mamá para que un hijo tenga éxito. Este joven, hijo de Egla y de David, nada más disfrutó los millones. Supo tener sobreabundancia. Tiene que llegar un periodo en la vida de un hijo de sobreabundancia. Y cuando hablo de sobreabundancia, estamos hablando cuando tú cumples tu propósito, cuando tú obedeces, cuando tú te sujetas a Dios, te sujetas a tus padres, todo lo que tú hagas va a prosperar. Cuando eres obediente a Dios, cuando le cumples a Dios, Dios te va a bendecir de manera sobreabundante, sobreabundante. Me gusta mucho el nombre que le dio David y Egla a su hijo, Itreán. Itreán. Lo voy a apuntar aquí porque parece como que Itreán. Itreán. Que significa sobreabundancia. Sobreabundancia. Cuando tú y yo le creemos a Dios, somos obedientes a Él, permanecemos en una fe inquebrantable, tu vida se va a ver reflejada con sobreabundancia en todo lo que hagas, en todo lo que hagas. David engendró un hijo que tenía sobreabundancia. Los nombres bíblicos en el Antiguo Testamento estaban por lo general puestos o se les ponía ese nombre porque era lo que les marcaba destino. David y Egla le marcaron destino a su hijo al ponerle sobreabundancia y decir, este joven, este hijo, sí va a seguir los principios bíblicos de nuestra comunidad. ¿Cuál era la comunidad? Hebrón. ¿Qué era Hebrón? Hebrón significaba una tierra de promesas de Dios, una fe recompensada y una fe no solamente recompensada de los que vivían ahí, sino una obediencia a los principios de Dios. Por eso él podía experimentar lo que su nombre decía, sobreabundancia. Yo estoy en sobreabundancia. Yo vivo y camino sobre la sobreabundancia porque yo no me preocupo, tengo a mi papi. Mi papi es el rey, yo soy el príncipe y yo lo único que necesito es ser obediente a él para poder caminar como dice mi nombre, para caminar sobre ese destino que me marcó papá y mamá. Soy sobreabundante porque creo en el Dios verdadero, porque le creo en sus promesas, porque las vivo sus promesas, las camino, las obedezco y sé que en mi vida hay perdón, sé que en mi vida yo puedo respaldar y me pueden respaldar con apoyo y puede ser mi casa una casa de refugio. Mi casa puede ser una casa que ayude a otros a levantarse de sus problemas, que aquel que viene dolido, que aquel que viene golpeado, al llegar a mi casa yo le puedo dar refugio y lo puedo sostener y darle la palabra para que se levante, impulsarlo y siga. Eso era lo que hacía Hebrón, la ciudad o ese lugar donde nació Itreán. Todo el que llegaba dolido, todo el que llegaba dañado, todo el que llegaba con resentimiento, ahí se le curaba, ahí se le sanaba su alma, su espíritu, y ahí se le daba herramientas para que él hiciera lo mismo más adelante. Ahí no se juzgaba, sino que ahí se le daba la palabra que lo iba a sacar de la condición en la que llegó
de decadencia, porque había sobreabundancia de amor, porque había sobreabundancia de fe, porque había sobreabundancia de creerle en las promesas a Dios. Por eso cuando David sale de Hebrón para llegar a la capital de Jerusalén, iba completamente equipado para poder 33 años hacer un imperio, de ser uno de los reyes más importantes de Israel, que ninguna batalla o pelea o guerra, como usted le quiera llamar, perdió. Para cuando David se establece en Jerusalén, a los 7 años y medio, ya iba consolidado, ya iba entendido lo que iba a hacer. Y cuando llega a Jerusalén, lo primero que hace es establecer el tabernáculo de David, donde la adoración y la alabanza fueron una parte importante de David para poder tener siempre las estrategias del cielo, para poder tener siempre las herramientas, los planes del cielo aterrizados en la tierra a través de sus diferentes comandantes en jefe de la adoración y de la alabanza, como yo lo expliqué en alguna enseñanza, Jedutún, Asaf, todos estos hombres que eran 4 capitanes que tenía para adorar a Dios 24/7, los 40 años que estuvo como rey de Israel. Por eso cuando llegaba David de la guerra, llegaba, adoraba a Dios en el tabernáculo de ahí de que tenía la carpa, en el tabernáculo de David, y ahí en la adoración bajaban las profecías, bajaban las revelaciones del cielo, bajaba los diseños del cielo, y por eso cuando él iba a pelear sabía contra quién se iba a enfrentar, sabía contra quién se iba cuál era la acechanza, cuál era la estrategia del enemigo, porque ya en la oración y en la adoración Dios se lo había revelado a él y a la gente que lo seguía. Entonces, Itrán, el hijo de Egla y de David, fue parte de ver todo ese escenario, cómo su padre adoraba a Dios, cómo buscaba a Dios, y él tenía una formación en Hebrón de que Dios, el Dios de su padre y el Dios de él, era el Dios de las promesas cumplidas, que el Dios de su padre y de él era el Dios que recompensaba la fe cuando tú eres fiel y obediente a sus palabras. Entonces, este joven, este príncipe lo pudo entender y vuelvo a repetir, como lo he dicho en lunes anteriores, esta mujer desempeñó un papel muy importante de, como decía ayer Esther Ibarra en el testimonio, de estar orando por su hijo, de estarle recordando a su hijo, tú no necesitas pelear por lo que ya Dios te dio. Tú no necesitas pelear para que Dios te dé abundancia porque la tienes. Por eso te llamas Citreán. Tú no necesitas pelear porque tú eres el hijo del rey. Tú no necesitas morir o confrontarte o querer usurpar un lugar al cual Dios no te ha llamado. Tú tienes tu llamado específico y tú eres el hijo de papi. Y si así Dios no nada más le ha permitido y le ha placido que sea, pues recibe ese llamado, recibe ese propósito de ser el que engendre la siguiente generación, el que puedas ver generaciones que salgan de ti. Porque eso fue lo que hicieron los 3 hijos que le quedaron a David en Hebrón, engendrar generaciones de David, descendencia de la sangre, de la línea de la sangre de David, de la cual nacieron José y María, que fueron los padres que tuvo Jesús en esta tierra. Entonces, cuando tú y yo venimos a esta tierra, venimos a cumplir un propósito y un llamado. Pero es muy importante que tú busques de Dios, que yo busque de Dios para no estorbar al propósito, para que realmente, como dice el Salmo 139, lo que está escrito en la eternidad lo puedas manifestar en tu tiempo terrenal. Hay un libro en el cielo
que se escribió antes de que tú vinieras a materializarte en el vientre de tu madre y manifestar esas obras por las cuales tú naciste y yo nací. Así que Egla y Eitrán nacieron para manifestar esas obras por las cuales Dios les permitió nacer y que están incluidos en la Biblia los nombres de ellos, más no sus obras, porque están dentro de una genealogía real. No hay registros de qué hicieron, no hay registros de su llamado, no hay registros de su propósito, pero sí marca la escritura que fue la esposa de David. Y cuando habla de esposa, me imagino que no fue esposa, no estorbo, ¿verdad? Fue esposa, no estorbo. Y si marca el nombre del hijo, es que realmente fue un príncipe, un hijo obediente y no fue un estorbo, como otros hijos que marca la historia en la Biblia, que sí registra sus obras, pero que fueron malas. Entonces, hay un libro que está registrando constantemente tu vida y mi vida, y que tenemos que nosotros tener un entendimiento que hay cosas que hay que hacer. Yo siempre he dicho en la iglesia, cuando me toca hablar del libro de los Hechos, Ananías, el que le puso las manos a Pablo, su propósito de venir a esta tierra nada más fue ese: ponerle las manos al hombre que iba a evangelizar hacia el norte de África y Europa, nada más 3 continentes, establecer muchas iglesias, ser un apóstol de los gentiles y escribir más de la mitad del Nuevo Testamento, nada más. Ese fue el propósito de Ananías. Ananías no hizo otra cosa sobresaliente. Los otros hechos de Ananías no los registra la Biblia, pero el propósito principal de Ananías era haber nacido en esta tierra, haber obedecido a Dios e irle a poner las manos a Pablo para que fuera el apóstol de los gentiles y para que llevara el evangelio a 3 continentes. Lo mismo menciono el ejemplo de Ananías, porque Eitrán, el hijo de Egla, la historia de hoy, también para eso nació, nada más para que la Biblia registrara que fue uno de los príncipes de los hijos de David, que aunque no se menciona sus obras, fue un hombre, un hijo que se sujetó a su padre y que amó a Dios sobre todas las cosas, porque si amaba a Dios podía amar a su padre y no usurpar el poder. Y sujetarse a que yo no necesito pelearme por lo que Dios ya me dio, porque sus promesas son, como son para mi papá, también son para mí. Entonces, qué importante es entender el propósito y el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros y ubicarnos en el lugar que debemos de estar. Por eso, en el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo, solamente estaba sobre ciertas personas. Pero hoy, en el tiempo de hoy, el Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de mí y te puede decir las cosas que tú necesitas hacer y tú tienes que, bueno, si tú quieres, tú puedes obedecerle y ver la bendición y la sobreabundancia como este hombre. Este hombre no tenía Espíritu Santo, pero le creía a Dios. Este hombre no tenía la presencia de Dios dentro de él, pero tenía sus promesas y tenía fe de que lo que le había tocado a su papá también era para él por ser hijo. Así que en esta tarde, amigo, hermano que me estás escuchando, tú tienes promesas, tú tienes Espíritu Santo. Si has tenido un encuentro con Cristo, solamente necesitas obedecerle para que tú puedas ser sobreabundante en todas las cosas. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti y se está manifestando, en tu vida va a haber apoyo, perdón y refugio para todo aquel que necesite saber y conocer que hay un Cristo de poder que tuvo misericordia, que se acordó de ti, que se acordó de mí, y llevar la palabra, como dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión, no solamente que fue para los discípulos, sino para nosotros que ya lo hemos encontrado. Así que en esta tarde yo quiero que tú ores conmigo y le digas a Dios
yo quiero que aunque me llamo Esther, que aunque me llamo Jennifer, que aunque me llamo Alejandra, que aunque me llamo Samuel, que aunque me llamo Karina, yo realmente tenga un nombre, como dice el libro de Revelación, un nombre que tú me des nuevo, y ese nombre se llame sobreabundancia. Que yo pueda sobreabundar en las cosas que tú ya tienes preparadas para mí, sin que me afecte mi relación contigo. Que realmente me lleve a conocerte más y ver que hay una riqueza incalculable, inmensurable, que no puedo contar, que tú tienes preparada para mí si te soy fiel y obediente. Ayúdame a ser fiel y obediente en esta tarde. ¿Quieres orar conmigo en esta tarde? Hagamos oración. Señor, en esta tarde, yo te pido que nos ayudes a toda la audiencia, a los que van en carretera, a los que están en casa, a los que están escuchando el programa, quizás en su trabajo, que tú nos ayudes a ser sobreabundantes. Y que para eso, para lograr ser sobreabundantes, nuestra fe, Señor, permanezca firme, que podamos permanecer firmes en ti, que podamos obedecerte a ti, que esas promesas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, las podamos ver realizadas en nuestra vida, en nuestra familia, y que podamos llevar ese mensaje de salvación, de sanidad, de liberación a aquel que está en la oscuridad, aquel que necesita un lugar de refugio, que realmente nuestras palabras puedan ser palabras de paz y de refugio a aquel que está desconsolado, afligido, abandonado, triste, sin ilusiones. Que realmente tus palabras, a través de tu Espíritu, podamos nosotros darlas a aquel que las necesita, que viene pidiendo ayuda, que viene pidiendo una palabra que lo sustente, que lo ayude a perdonar y que lo ayude a aliviar su alma, su espíritu. Yo te pido, Señor, que tú nos des esa palabra sabia para poder dar el consejo y para poder caminar conforme al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Que podamos entender y aprender a confiar en los tiempos que tú tienes para nosotros, los tiempos de provisión, los tiempos de hablar la verdad, los tiempos de vivir comprometidos en tu amor, dando el mensaje de salvación. Sé que hay necesidad, sé que hay problemas, pero todo está en tus manos. Sé que estamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en que tú harás las cosas que necesitamos a nuestro favor. Tú las harás en el tiempo y en la forma que se necesita, de tal manera que mientras se llega podamos confiar y creer que tú tienes todas las respuestas. Ayúdanos, Señor, como Egla, a ser entendidos y a ocupar nuestro lugar en esta tierra de acuerdo al propósito que tú nos has dado. Y que podamos engendrar hijos, no solamente hijos biológicos o físicos, sino hijos espirituales que sean sobreabundantes en todo lo que tú les des. Que puedan ellos decir que su vida no solamente es sobreabundante, sino que es más que suficiente para vivir de una forma que te agrade a ti. Eso es lo que significa Itrean, que podamos engendrar hijos más que suficientes o en sobreabundancia de amor, de paz, de gozo, de una palabra sabia, de una palabra entendida, que podamos engendrar hijos espirituales en esa forma. Yo te doy gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque tú nos has llenado de bendiciones más de las que nosotros podamos recibir. Yo te doy gracias en esta tarde. Sé con Esther Ibarra allá en camino. Guárdala, Señor, a ella y a Jennifer, que lleguen con bien a casa y que mientras van caminando ahí vayan
meditando en tu palabra, vayan meditando en tus promesas y que al llegar a casa no se les haga cansado el camino, sino que puedan realmente, aún manejando, puedan descansar en ti. Sé con ellas en el camino, sé con mi hermana Rosa Torres allá en Monclova, sé con Adriana y su familia y con todos los que se van a conectar en un rato más. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y usted dice amén. Amén. Ahí estamos escribiendo amén. Y le recuerdo que ya en las próximas clases que voy a hablar, ya no voy a hablar de las esposas de David en Hebrón, voy a hablar ahora de las que tuvo en Jerusalén. Que cambia un poquito la situación de Hebrón a Jerusalén y que ojalá también nos cambie a nosotros nuestro panorama del 25 al 26, que pueda ser mejor de lo que fue este año. Si este año para usted fue bueno, que el 26 sea mejor. Si este año para usted fue de mucho trabajo, que el 26 sea de más trabajo. Si este año para usted fue de salud, que el próximo año usted vuele. Y si no fue de salud, hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque hay muchas cosas que hay que hacer. Dios bendiga a Elsa, a Karina, a Adriana. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que este jueves en la radio voy a estar compartiendo la enseñanza sobre el Espíritu Santo y vamos a hablar del fruto y los dones del Espíritu Santo. Así que este jueves estaremos hablando del fruto y del fruto y de los dones del Espíritu Santo. Y el miércoles tendremos nuestra reunión de mitad de semana, donde también traeremos el mismo tema. Y espero que los hermanos del Templo Remanente Fiel y los que nos visiten, pues traigan preguntas o traigan inquietudes o ejemplos, testimonios de lo que vamos a hablar, que es el fruto y los dones del Espíritu Santo. Sí, dice la hermana Rosa Torres, sí, Dios que proteja a Esthercita, que llegue bien a casa, así es. Estamos orando por Esther y por Jennifer para que pues lleguen con bien allá a Houston. Está un poquito frío, pero sé que Dios las va a guardar en el camino. Ya deben de ir un poquito más avanzadas en el camino hacia Houston y sé que cosas grandes y poderosas Dios va a hacer en la vida de Esther y también de Jennifer allá en Houston. Y pues gracias por habernos acompañado en esta noche ya, y pues Dios les bendiga en esta hora y usted se queda escuchando la mejor programación de Río Bravo, Jesucristo rompiendo límites. Así que gracias por acompañarnos y el miércoles aquí nos vemos en la iglesia, en el Templo Remanente Fiel, y el jueves estaremos aquí con la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Bendiciones.